Amigos, bienvenidos a USA en español. Los Estados Unidos se enciende en llamas y la Reserva Federal toma una decisión que traerá una nueva crisis a este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo le afectará al bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, una nueva crisis económica se avecina para la vida de todo el pueblo americano que continúa sufriendo. La crisis que fue originada por la pandemia del coronavirus, luego llegó el problema inflacionario, que lamentablemente no ha sido atendido por el gobierno federal ni siquiera por la Reserva Federal. Y ahora resulta que cuando deciden tomar cartas en el asunto, como dicen por ahí, el remedio pudiera salir peor que la enfermedad. Se espera que el día de hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos intensifique esta lucha para controlar la inflación que se encuentra al rojo vivo. El día de hoy, miércoles, con el primer aumento de tasas del doble en 2 décadas, una medida que amenaza con desacelerar el crecimiento económico de nuestro país y exacerbar la presión financiera sobre los estadounidenses. Fíjense lo que está ocurriendo en este país. La Reserva Federal y el señor que ven en pantalla, el presidente de esa agencia, Jerome Powell, lamentablemente no hizo su trabajo cuando tenía que hacerlo. Ellos no tomaron la responsabilidad de actuar a tiempo y ahora, cuando el problema se les salió de las manos y la inflación se encuentra fuera de control, el pueblo americano ya no tiene dinero suficiente para poder vivir de una manera digna. Pues ellos ahora dicen, bueno, ahora sí vamos a tomar acción. Pero la cosa está tan grave que la respuesta que tenemos que dar incluso pudiera generar un peor daño para todo el país. Se espera que el día de hoy suban las tasas de interés, pero no de manera regular como la Reserva Federal lo ha hecho a lo largo de la historia, sino que la situación es tan grave que el día de hoy van a anunciar el aumento de las tasas de interés, pero para el doble, es decir, no lo van a hacer con 0.25%, sino directamente van a incrementar en un 0.50%. Analistas económicos están diciendo si la Reserva Federal continúa actuando de esta manera, es muy posible que controlen la inflación, pero puede desencadenar una nueva recesión económica para todo el país que pudiera traer consecuencias inimaginables para la población. Con la inflación disparada a un nuevo máximo de 40 años en el mes de marzo, la Reserva Federal está bajo una presión cada vez mayor para actuar de manera más agresiva, para poder enfriar la demanda y frenar el aumento de los precios al consumidor que se encuentra por las nubes. ¿Recuerdan ustedes cuando la Reserva Federal fue al Congreso y le dijo a los senadores, no se preocupen, el problema de la inflación es un problema transitorio? Y los senadores le decían, pero señor, haga algo para controlar los precios. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, contestó en múltiples oportunidades, yo no voy a hacer nada porque ese problema va a desaparecer por sí solo. Es solamente cuestión de meses para que desaparezca y no tenemos necesidad de hacer absolutamente nada. Pues el día de hoy le dicen al pueblo americano, nos equivocamos, por favor, disculpen las consecuencias económicas que ustedes van a sufrir, pero ahora tenemos que traer medidas drásticas para poder controlar el problema inflacionario. Los encargados de formular las políticas del Banco Central aumentaron las tasas en un 1/4 punto porcentual en el mes de marzo, pero es casi seguro que el día de hoy aprueben un aumento mucho más pronunciado de 0,5 punto porcentual al final de su reunión de 2 días, el día de hoy miércoles. Marcará el aumento de tasas más rápido desde el año 2000. Muchos operadores creen que la Reserva Federal aumentará las tasas otro 0,5 punto en el mes de junio y posiblemente también en el mes de julio. Y aquí es donde existe el problema fundamental que tiene este país, que no hay confianza en los líderes, en los políticos de Washington y en las personas que toman las grandes decisiones de este país. Porque por un lado le dicen a la gente no se preocupen y ahora resulta que le dicen a la gente discúlpenos, pero tenemos que actuar de manera radical porque esto se nos está saliendo de las manos.
También le dijeron al país: no se preocupen, el aumento va a ser progresivo a lo largo del año, a lo largo de 2 años o 3 años, para que la población no sienta un efecto tan grave. Y ahora resulta que este solo año 2022 se espera que suban las tasas de interés, no una sola vez, tampoco 2 veces. Algunos analistas incluso han predecido que pueden subir las tasas de interés aproximadamente 7 veces antes de que finalice el año en el mes de diciembre. La Reserva Federal sorprendería a los mercados si no cumple con una política más agresiva a través de un aumento de tasas de 50 puntos básicos el día miércoles. Así lo dijo la directora ejecutiva y estratega jefe de una importante asesora financiera que se encarga de analizar justamente todo el panorama económico que vive el país. También fue expresidente de la Reserva Federal de Dallas, una persona muy importante en la materia. Señaló que el enfoque cambiará casi de inmediato. ¿A cuántos aumentos en medio punto espera iniciar la Fed durante el resto del año 2022? Lo que pudiera justamente asomar las consecuencias económicas que pudiera recibir el pueblo americano. Para la gente de a pie significaría controlar la inflación, tratar de que los precios no continúen subiendo de una manera tan imprudente, de una manera tan descontrolada, pero por el otro lado pudiera desacelerar tanto la economía que una recesión económica pudiera estar a las puertas de lo que pudiera llegar próximamente. Muchos economistas creen que la Reserva Federal está actuando demasiado tarde para poder sofocar la inflación, con la tasa de referencia en un rango de solamente 0.25 a 0.50, ajustada por la inflación. La tasa de préstamo interbancaria es en realidad negativa. Y es lo que yo he venido diciendo durante los últimos meses. La Reserva Federal actuó demasiado tarde porque no hicieron el trabajo cuando tenían que hacerlo, y yo creo que es momento de que el Congreso de los Estados Unidos le pida cuentas a los líderes de la Reserva Federal, especialmente a su presidente, el señor Jerome Powell. También tengo que criticar a la administración de Joe Biden, porque recordemos que este señor Powell terminó su periodo justamente y la administración de Biden lo volvió a postular para un nuevo periodo en la Reserva Federal. Eso es como darle el premio al perdedor, volver a postular a este señor para que lidere una de las agencias más importantes que hay en este país en medio del fracaso que ha tenido durante los últimos años. Es apropiado avanzar un poco más rápido, así lo dijo el señor Jerome Powell recientemente durante un panel de discusión en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial. También creo que hay algo en la idea de cargar por adelantado cualquier alojamiento que uno crea que es apropiado. Eso apunta en la dirección de que los 50 puntos básicos estén sobre la mesa. Así lo había anunciado el presidente de la Reserva Federal en esta discusión que tuvieron justamente hablando acerca del panorama político que vive el país y lo que iba a hacer la Reserva Federal para tratar de controlar la inflación. Por otra parte, el señor Jerome Powell ha rechazado las preocupaciones de que un mayor ajuste por parte del Banco Central desencadene una recesión y ha mantenido el optimismo de que la Fed puede lograr un delicado equilibrio entre controlar la inflación sin aplastar la economía. Pero es que el problema que existe es lo que estábamos hablando, el tema de la confianza y el tema de la credibilidad. También le dijo este mismo señor al pueblo americano: no se preocupen, la inflación no es un problema, se va a ir por sí sola. Luego de 2 años nos dice: lamentablemente me equivoqué y ahora tengo que actuar de una manera agresiva. Ahora le dice: no se preocupe al pueblo americano que una recesión no va a llegar. Pero como no hay confianza por parte de la población, creo que es responsabilidad de la Fed darle esa confianza al pueblo americano de que están tomando realmente las decisiones correctas. Aún así, reconoció también la dificultad de la tarea por delante y dijo que es absolutamente esencial que los banqueros centrales restablezcan la estabilidad de precios en todo el país, una responsabilidad que tienen que actuar en conjunto con la administración, el Congreso de los Estados Unidos y los demás órganos encargados de diseñar las políticas en este país.
Nuestro objetivo es utilizar nuestras herramientas para sincronizar la demanda y la oferta, de modo que la inflación vuelva a su lugar sin una desaceleración que equivalga a una recesión. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. No creo que escuches a nadie en la Reserva decir que es sencillo y fácil. Va a ser un desafío, va a ser complicado, pero lo vamos a hacer. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal en las últimas horas. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.